¿Cómo están? Es el primer YouTube que hacemos, el primer video de YouTube que hacemos. Y desde hace muchos días estábamos pensando en qué tema hacer y cómo hacerlo con todo esto del coronavirus y la crisis del fútbol, la crisis económica. Y tenía o tengo varios temas para comentar y para platicar. Y un buen amigo me echó una mano para darme tema, para poderles hacer este primer video y poder hablar con ustedes de algún tema y contar algo diferente de lo que uno habla en la radio o habla en el visual radio o en la radio visual que uno hace en Facebook. Y un buen amigo me dio tema para hablar, como les decía. Y este buen amigo es Rodolfo Romero. Muchos lo conocían como Chendo Pasabien, yo lo conocí como Mucardo y entonces en mi celular así guardaba el contacto como Mucardo y así nos conocíamos y así lo conocí y hasta el día de hoy, pues que lamentablemente me entero de su fallecimiento hoy miércoles 25 de marzo. La verdad que estoy triste, sorprendido, no lo termino de creer y asimilar porque habíamos tenido contacto en los últimos días y pues obviamente ese sentimiento, primero por el ser humano, por la persona, y luego por la cercanía que uno tiene y esa noticia que nadie espera, que nadie está esperando, que le digan que alguien falleció, que alguien murió. Y lo que quiero hacer con este video no es ponerme a llorar y ponerlos más tristes a ustedes, sino contarles cómo era él y cómo fue que yo lo conocí. Y se van a reír y se van a sorprender, espero yo, de algunas cosas que les voy a comentar acerca de él, de cómo era y cómo nos tocó al final de cuentas hacer pareja al aire en radio. Puse en mi tweet que le agradecía mucho su talento, porque tenía un talento, la verdad, insuperable, sobre todo para hacer reír a la gente en radio, que la verdad yo nunca me imaginé, primero esta carrera que decidí ser, de hablar en radio. Al principio, cuando tenía 13 o 14 años, yo lo que quería era hablar en radio, pero era poner música. Y luego, como me fascinaba el deporte y practiqué muchos deportes, pues a los 18 años termino hablando de deportes y a esto me he dedicado. Ya a principios de este mes de marzo cumplí 20 años de carrera, de estar en el periodismo deportivo. ¿Cómo fue que conocí a Mucardo? Bueno, en la radio, yo trabajaba en RCN, él estaba en Clásica, creo, eh, yo estaba en la red y se acercaba el Mundial de Brasil 2014. Y este tema de decidir quién iba al Mundial se volvió así como una telenovela porque una semana sí yo iba, otra semana no iba y así se fueron dando las cosas y de repente aparecían otros nombres. Al final ya me confirman que yo voy al Mundial de Brasil 2014 y entonces comenzamos a hacer todas las gestiones y demás, pero yo no sabía con quién me iba a tocar ir. Y entonces resulta que un día me llaman a reunión y me dicen, bueno, mira, esta es la logística, esto es el tema de dinero, de viáticos, de qué vamos a estar haciendo y necesito que trabajes con alguien. Ok, el profe David Gardiner estaba en ese momento en el programa conmigo y entonces me dice, bueno, perfecto, el profe David Gardiner va con vos también, pero no es él, va otra persona adicional. Y entonces yo sabía de otros compañeros que iban a ir de la radio, pero que iban a otras ciudades. Y el programa estelar, que era el de mayor rating en la red en ese momento, pues era el que nosotros teníamos de 7 a 9 de la mañana. Y entonces me confirman que quien iba a participar con nosotros, quien iba a interactuar con nosotros era Mucardo. Y entonces me quedé como callado, entonces yo la verdad nunca tuve mayor problema de trabajar con la gente y entonces le dije, ok, está bien, me parece bien, entonces voy a acercarme con él para ver qué podemos hacer. La cuestión es que el tiempo pasó, se dio a una reunión antes de viajar, pero días antes de viajar, y entonces nos explican lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que enviar, y perfecto. Y ya con Mucardo ahí en la reunión. Y entonces ahí es como el primer acercamiento, porque aunque ustedes no lo crean, Mucardo era una persona muy callada, muy tímida, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Órale, órale. Una persona así, no era, o sea, así como era al aire, nada que ver, fuera del aire. Era una persona muy discreta, muy callada. Entonces,
la indicación era que él tenía que interactuar con nosotros al aire, pero él no iba con nosotros. Nosotros estábamos en Río de Janeiro con el profe David Gardiner y él iba para Sao Paulo. Y bueno, está bien. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues el tema es un segmento de humor. Perfecto. Nunca se dio la reunión, Mucardo y yo, Chendo o Rodolfo Romero, nunca se dio la reunión. Y la reunión se dio de una manera muy chistosa porque recuerdo que era martes que viajaba a Brasil, principios del mes de junio, y en el Aeropuerto Internacional La Aurora, no fue en La Aurora, viajo en el Aeropuerto Internacional La Aurora hacia El Salvador, y ahí tomaba el vuelo que me iba a conducir hacia Lima, hacia Perú, y luego de Perú llegaba a Río de Janeiro. Pero el tema fue que en el aeropuerto de El Salvador ya me hacía del uno y entonces empezó a buscar un baño. Entro a un baño y entro y estaba vacío. Hago lo que tengo que hacer, me estoy lavando las manos y cuando salgo, entra una señora. Y entonces el tema fue que me había metido a un baño de mujeres, eran las 2 de la tarde, una cosa así, el horario, 3 de la tarde, algo así. Y resulta que me había tomado toda la película y estaba afuera esperándome para matarse la risa, era Mucardo. Y entonces, cuando salgo, salgo rojo, salgo con la pena y digo yo, bueno, nadie me vio. Y cuando salgo, él está ahí. Y entonces, así comienza la relación con Mucardo. No éramos amigos ni nada por el estilo en la radio, o sea, cada quien en los horarios, coincidíamos en horarios, entonces no nos mirábamos. Nunca se daba una situación de poder conocernos o almorzar juntos, cosas así, para nada, porque los horarios eran totalmente diferentes y cuando estábamos al aire coincidíamos en los mismos horarios, pero en distintas estaciones. Y así es como al final en ese día nos conocemos. Esa anécdota es única y obviamente a mí me pasó y siempre me decía, ¿qué pasó, mi Mijares? O ¿qué pasó, Mijares? Una cosa así con el tema del baño de mujeres. Em, Hablamos ahí un poco, le digo, mira, me dijeron que teníamos que hacer un segmento, Simón, a mí también me dijeron que tenemos que hacer un segmento de humor, sí, bueno, ok, está bien, pero no te preocupes, me dice Mucardo, mira, yo tranquilo, yo voy llevando ahí la historia, la cosa, ok, perfecto, bueno, listo. Y esa fue una de las partes muy interesantes y muy profundas que me tocó vivir con él, que nunca un sketch, nunca. Nunca un script, perdón, no un sketch, un script, una guía de qué tema vamos a hacer. Hoy vamos a reírnos con esto. Hoy tengo un chiste. Nunca, nunca, de los nunca, nunca. Un par de veces lo intentamos y no funcionó. Nunca lo hablamos. O sea, cuando decíamos, bueno, hoy vamos a tocar tal tema, no nos salía. Simplemente se nos olvidaba o comenzábamos a hablar de otro tema y no pasó. Y no sucedían las cosas así. Em, Salimos al aire, el primer programa era un día antes de la inauguración del Mundial. Nosotros habíamos tenido mucho estrés con el profe David Gardiner porque nuestras acreditaciones no estaban listas, no teníamos dónde transmitir, la casa donde habíamos ido a dar quedaba lejísimos porque no había hotel. Entonces andábamos deambulando, la presión porque teníamos 18 patrocinadores, una cantidad de cada patrocinador que era muy importante para la radio, no era nuestra, sino era para la radio, y era mucho dinero, mucha responsabilidad de la pauta. Y entonces según yo, él ya estando en Sao Paulo, yo estando en Río, vamos a poder platicar y planificar un día antes. No se pudo, llegó el día del programa, por la diferencia ahora que eran 3 horas de diferencia, nosotros salíamos a las 7 de la mañana, eran las 11 en Brasil, entonces toda esa mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 11 que fue el programa, buscamos dónde transmitir el programa y al final un angelito de Dios que nos mandaron, un brasileño de apellido Pimiento, nos ayudó y nos pudo colocar en un café internet para sacar el primer programa. Como no era video, era solamente radio, pues solamente lo que necesitábamos era un internet de calidad, instalamos todo lo que teníamos que instalar y salimos al aire con el primer programa y se da el primer segmento con Mucardo. Y de las fortunas y de las cosas favorables es que hicimos clic
al aire. Y ahí comienza la historia con Mucardo. A mí me ayudó muchísimo eh, para darme a conocer, obviamente, para hacer algo diferente en radio, porque yo venía de un periodismo chocante, polémico, de enfrentamiento, de choque, y que también me sirvió muchísimo para forjarme como periodista, pero venía en una transición y no es que haya dejado de ser chocante o polémico en mis discursos, pero me ayudó porque o sea, mostró otra personalidad mía, otra cosa mía en el tema de matarme o atorarme de la risa al aire con cosas que tal vez no eran graciosas. De ahí hay una cosa que uno de mis jefes que tenía en RCN, eh, me decía eso, me decía, mire, ese segmento con Mucardo es el hit. Eh, a mí me da risa su risa, me decía. No me da gracia lo que hablan, pero me da risa su risa y eso contagia. Y otra gente me lo ha comentado que también le contagia. Entonces, ese fue el plus que dio a mi vida profesional y a mi vida Mucardo, y a partir de ese clic que hicimos al aire en Brasil, fue toda la distancia, sin un guión, sin nadie que nos dijera, mira, hay que hablar de esto. No, simplemente salíamos al aire y en la producción nos escribían, listo, ya está el enlace con Sao Paulo, que era Mucardo, y salíamos al aire. Y se enganchaba el profe David Garner, que es material para molestar. Entonces nos enganchábamos y agarrábamos el ritmo de la plática y la verdad que nos salía muy bien, espectacular. Se nos ocurrían unas cosas, teníamos un segmento, un límite de tiempo para hacer el segmento, 15 minutos creo que era lo máximo, y nos pasábamos, mandábamos a corte y luego otra vez regresábamos con el enlace con él. Y entonces era una situación bien, bien curiosa lo que nos sucedía con él. Termina lo de Brasil, muchas anécdotas ya después, pero no nos hablábamos para nada durante el día. El único contacto que teníamos era durante el programa. Y cuando termina lo de Brasil, regresamos y hay un replanteamiento en la radio de segmentos y de horarios y demás y nos dejan a Mucardo. Fue muy bueno el clic que hicimos, el rating muy bueno, excelente, y entonces Mucardo se quedó como parte del segmento. Pero como él estaba en clásica, en el mismo horario, llegaba con el tiempo justo y nosotros lo teníamos que sacar cuando él llegaba, porque teníamos que hacerlo en ese instante. Siguió siendo el hit, la verdad que fue muy bueno. Las ocurrencias, hicimos muchas cosas, lo de regalar un chuco cuando eran las elecciones, por ahí del 2015 creo, si no estoy mal, hicimos ese tipo de cosas, innovamos con ocurrencias, con hacer cosas divertidas, y algo muy importante, sí teníamos humor picante o rojo por determinado momento, pero más era un humor blanco, era un humor pasadero, no tanto en el doble sentido, sino cada personaje, por ejemplo, Jalamel, que era un árabe, era muy, muy bueno, pero no lo usaba mucho. El que más usaba era Mucardo, evidentemente, con el tema de que él vendía chucos y una carreta de chucos. Y también, pues, el tema de una chica también que él imitaba. La verdad que muy buenos personajes y que nos dio mucho rating. Posteriormente, pues nos ponen el horario en la mañana, en la tarde, yo estaba de 2 a 3 de la tarde, él también participaba conmigo en ese espacio, en ese segmento, pero era muy rápido, era solo una hora, entonces teníamos que interactuar bastante rápido. Posteriormente a eso, pues yo tomo la decisión de irme de RCN y digamos que ahí perdemos un poco el contacto. Fue una de las primeras personas que me llamó para decirme que sentía mucho el tema de que yo me vaya de la radio, pero bueno, estas son cosas que al final de cuentas pasan y pasaron. Pero seguimos en ese contacto de amistad, de repente un mensaje de tweet, un tweet o una cosa así. Yo necesitaba para Brasil 2018, para Rusia 2018, ya para el Mundial, un segmento cómico en el programa, en Radio Punto, en Ciudad Deportiva. Y entonces hablo con él y le digo, mira,
molestando, ¿por cuánto te venís conmigo? Y entonces se ríe nada más, entonces ya le cuento mi necesidad, que yo necesitaba un cómico que se adaptara, que tenía tanto de presupuesto para poderlo traer, y entonces él me dice, sí, tengo la persona, me, me lo recomienda, es Chito Baby U, que fue otro hit realmente en los programas que teníamos durante el Mundial de Rusia 2018 de Chito Baby U, que fue un hitazo. Él me lo recomienda, mi querido Mucardo. Queríamos con él, pero no se pudo. Eh, Pasa el tiempo y a finales del 2018, sí, finales de 2018, principios del 2019, pues me entero que lamentablemente él se va de RCN y se queda sin trabajo. Me recuerdo que lo llamo, habían tenido un accidente visitando Esquipulas con su familia y en ese vaivén de las vacaciones de finales de diciembre y principios de enero, pues habían tenido ese accidente. Lo llamo para saber cómo está, me dice que bien y entonces lo invito a desayunar. Nos juntamos en la estancia del Naranjo, en el centro comercial y entonces pues platicamos un poquito de cómo está. Y le digo, ¿qué vas a hacer ahora? Me dice, mira, estoy con el teatro, estoy haciendo otras cosas. Y entonces le propongo que venga a Ciudad Deportiva con un segmento cómico. Creo, si no estoy mal, comenzamos en el mes de febrero. Estuvo creo que 3 o 4 meses al aire con nosotros en Ciudad Deportiva. Y acá viene lo difícil, ¿verdad? De poder contar. Obviamente su situación económica era difícil, era complicada. De repente me entero que está trabajando de Uber. No es demeritar, por supuesto, la labor de trabajar de Uber. Es un trabajo digno y es un trabajo bueno. Pero lo que a uno le quedaba era esa sensación del talento que él tenía y obviamente se desperdiciaba. Entonces le decía yo, mira, ¿por qué no podés hacer algo con tus redes, hacer algo a través de algún segmento, buscar algún espacio? Mientras estuvo con nosotros. Yo, la verdad, no era tanto lo que se le podía pagar, pero digamos que era una ayuda, una opción de trabajo para él, pero posteriormente se fueron complicando las cosas con el tema de presupuestos, que obviamente esto de emprender y un proyecto, pues obviamente te vas manejando por presupuestos y comenzó a afectarnos que en determinado momento 1 hora al aire era muy poco y entonces con el segmento de él que no lo podíamos hacer de 5 minutos ni de 10, sino tenía que ser 20, 25 minutos a veces, pues solamente sí se nos estaba complicando porque ya en determinado momento no hacíamos la pausa correcta, no cumplíamos con los horarios, entonces se volvió un poco complicado. Me tocó tomar la decisión de decirle que ya no lo hiciéramos, que ya no podía yo tener el segmento. Y bueno, ese fue el paso con nosotros en Ciudad Deportiva. Seguimos en contacto. Y este año me sorprendió porque me escribe por WhatsApp y me dice que si yo me animaba a narrar boxeo, esta pelea entre los dos alcaldes, entre Bran y Ludwig, o no sé cómo se llama, el Tres Quiebres. Me sorprendí, entonces yo le dije, ok, está bien, platiquémoslo. Cuando a los minutos nada más empiezo a ver la circulación en redes sociales, entonces hasta mi hermana me escribe y me dice, ¿vos qué onda? ¿Vas a narrar boxeo con Chendo? ¿Qué buena onda con Bucardo? Y entonces, no, 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 yo no sé. Y entonces los mismos compañeros de Ciudad Deportiva me escriben y me decían eso. Ya hablo con él, entonces platicamos sobre el tema, que había un tema de derechos que sí era serio con estas personas, entonces que yo prefería hacer otro tipo de cosas. Al final de cuentas no se pudo hacer, pero sí hubo una respuesta increíble en redes sociales de la gente. Creo yo que por esa conexión, para mí por lo menos fue muy importante la conexión con él, su talento, sus personajes. Para mí era muy, muy placentero el trabajar con él, no tenía ningún problema, ni me preocupaba de qué íbamos a hablar o qué no íbamos a hablar, sino era simplemente dejarse llevar por la bola y hacerlo. Hace unos días tuve la posibilidad de viajar a Brasil con la selección de futsal.
Y me recuerdo que posteé o tuiteé y saqué el programa desde el aeropuerto y me escribió y me puso, cuidado, Mijares, con el baño de mujeres. Ese fue su mensaje, entonces solo le mandé saludos y le dije, tenemos una plática pendiente, tenemos una cosa ahí pendiente, nos platicamos, esa fue toda mi comunicación y eh, le comentaba a mi esposa que anoche en estos temas de cuarentena y el pensamiento de qué es lo que va a pasar con la economía, con uno y demás, eh, pensé en él y se lo comenté a mi esposa, que me entero que falleció Chendo y le comento qué fue lo que pensé y demás. Y bueno, ya no me dio tiempo, ya no me dio tiempo, pero les quería compartir todas estas anécdotas, no para ponernos tristes, porque es muy difícil, es doloroso. No me considero su mejor amigo para nada, pero sí una persona muy cercana y que tal vez nos tocó vivir situaciones iguales, de tomar la decisión de irnos de una empresa, de emprender algo, de poder empezar algo, una nueva historia y ya uno con la edad, la responsabilidad de hijos y esposa, pues obviamente le cambia la vida a uno. Pero la verdad que me siento muy contento de haber trabajado con él, muy feliz, una extraordinaria persona, un cómico fabuloso, que de las cosas más curiosas es que tenía la chispa, pero necesitaba que alguien se la encendiera y creo que eso me tocó hacerlo, de encenderle la chispa, de encender esa llama que tenía como comediante y fue genial. La verdad que me fue maravilloso el trabajar con él y como les digo, de presentarme un lado distinto de periodismo y de comunicación y de trabajo en radio que me permitió hacerlo él y la verdad que por eso estoy agradecido con él eternamente porque la verdad que sin serlo fui cómico, sin serlo fui gracioso, sin serlo me divertí en tantos y tantos programas que tuvimos al aire de humor. Eh, de mis tristezas es que nunca lo vi actuar, no pude irlo a ver, me invitaba a obras, lo estuvimos apoyando recientemente con una obra que él estaba presentando, nunca pude verlo en teatro, nunca pude, sí, lo escuchaba en radio, en clásica, lo escuchaba también, por supuesto, volví a escuchar los programas que hacíamos y era parte de todo ese entendimiento y toda esa conexión que tuvimos. La verdad que le mando un gran abrazo hasta el cielo, una excelente persona, un tremendo comediante guatemalteco. Qué lástima que no se le pudo dar más la oportunidad de hacer más, porque era genial. Era simple y sencillamente genial el señor Mucardo. Muchos lo conocían como Chendo Pasabien, yo me voy a quedar con Mucardo. Y un abrazo hasta el cielo, mi hermano. La verdad que gracias por tu talento, por tu amistad, por tu cariño y un fuerte abrazo a la familia. Lamento mucho el no, por esta situación del coronavirus y la cuarentena, el no poder acompañar. No sé si se va a poder, pero ahí les estaré contando. Un gran abrazo. Esa es mi historia con el gran Mucardo. Dios lo tenga en su santa gloria y por supuesto, a muchos, pero a muchos, los va a ir a hacer reír hasta el cielo. Yo soy Carlos Marín. Esto de video de YouTube, por supuesto, es para ustedes, con mucho cariño, y estaremos publicando más y más videos referente a alguna anécdota, alguna experiencia y, por qué no decirlo, alguna parte informativa. Un gran abrazo. Gracias.